Hola amigos, bienvenidos a otro jueves de ovnis. Estoy con mi amigo Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, tú, Luis, ¿cómo va todo? Perfecto, la verdad que siempre esperando este jueves de ovnis para tener la charla contigo y para que la gente pueda escuchar lo que nosotros podemos comentar y disfrutar de los casos que podemos contar. Eh, Sí, ¿no? Y hay una cantidad de casos que quizás nuestros amigos ni se imaginan, pero es increíble todo lo que esconde el tema de la ufología. Eh, sí, sí, es terrible. Mira, uno encuentro, mira, este caso que te voy a contar hoy, buscaba otro tipo de caso y encontré este de casualidad. Me pareció ya, poco conocido, me pareció bastante raro el caso, y por eso te lo voy a ya, contar sí, hoy. Quizá no está en ningún libro, sí, pero está en algunos portales de investigaciones ovnis y todo eso. Lo encontré de casualidad, me pareció lindo, lo armé más o menos para que la gente se interese en el tema y les guste. Así que Pablo, creo que la primera vez que hicimos este programa salió bastante bien. sí, Eh, eh, Hemos tenido un poquito de algunos problemas técnicos, pero como pasa todo en todos lados, esto eh, pasa cuando uno no es ducho en estas cosas, como siempre decimos, suceden estos problemas. Bueno, claro, pero bueno, eh, hoy como vas a te- hacer, hoy vamos a invertir el orden de cómo vamos a contar los casos. Así que Pablo, si te parece y tenés ganas y nos querés contar tu caso de hoy, somos todos oídos y te presto atención. sí, bueno, la semana pasada estuvimos conversando, compartiendo estas historias que Eh, al menos la que me contaste tú, realmente a mí me impresionó mucho. El tema de las Malvinas y todo el tema. Ujú. Y bueno, como la propuesta de este programa es contar historias de casos ocurridos en Argentina como en Chile, vamos a seguir la misma dinámica. Y el caso del que te vengo a contar y a nuestros amigos es un evento ocurrido en el pueblo de Peyuco. Primero que todo, Peyuco es un pueblito costero que se ubica cerca de la ciudad de Puerto Montt, acá en Chile, en el sur, específicamente en la región de Magallanes. Y tal como había señalado en el programa anterior, la región de Magallanes es un sitio que se caracteriza porque constantemente se están viendo fenómenos extraños en los cielos, incluso en las aguas cercanas a este lugar. Siempre hay circunstancias raras. Incluso se dice que Fernando de Magallanes, este navegante portugués, por allá por el 1500, no lo recuerdo muy bien, también habría visto luces extrañas cuando recorría las aguas del estrecho de eh, Magallanes. Pues bien, este caso de Peyuco es considerado uno de los casos más enigmáticos de la ufología chilena, debido a las marcas físicas que habría dejado un supuesto ovni en este lugar. Esta historia ocurre el 31 de julio del año 1975. Se dice que en esa fecha, entre la 1 y 2 de la mañana, al menos 70 personas se encontraban en el velorio de una chica de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito 2 días antes de el 31 de julio. Pues bien, en ese lugar se dice que habían alrededor de 70 personas acompañando a los familiares de esta chica para darle este último adiós a esta muchacha, cuando de pronto
en medio de el dolor de todo lo que estaban viviendo esta familia, eh, los comentarios que se hacían respecto a lo que había ocurrido, de pronto se empieza a escuchar una especie de sonido como de turbina. Algunas personas pensaban que quizás podía ser algún avión, otros que quizás era el viento, y otro grupo de personas comenzó a creer que quizás se iba a iniciar algún terremoto en este lugar, porque según los testigos, las ventanas de las casas comenzaron a vibrar, tal como si se estuviera realizando un movimiento sísmico. Ujú. En ese momento, la gente curiosa, tratar de descubrir qué es lo que estaba produciendo este sonido de turbina, comienzan a salir de las casas y, para su sorpresa, cuando miran hacia el cielo, eh, observan un inmenso objeto de color violeta. Bueno, más que un objeto, era una luz de color violeta con destellos naranja que, según los testigos, medía alrededor de 50 metros de diámetro. Imaginémonos el tamaño de lo que estaba Ujú. sobre el pueblo de Peyuco, a unos 100 metros de altura por lo menos. Se dice que este objeto brillaba tanto que era prácticamente imposible ver su estructura o ver qué es lo que lo causaba. En ese momento, eh, la gente sorprendida al ver esta inmensa luminosidad ahí en el cielo, eh, un grupo de personas, como es de esperarse, sale corriendo del lugar a buscar refugio a sus casas. Otras personas se desmayan, otras personas se ponen a llorar porque nadie entiende qué es lo que está pasando. Aparte que este objeto está posado en el cielo, eh, y nadie sabe qué es lo que están observando. Se dice que otro grupo de personas comienza a llamar a los carabineros de Chile, a la policía chilena, tratando de encontrar una explicación de qué es lo que estaban observando. Y esto comenzó a generar tanto revuelo que, como dato anecdótico, se dice que en este pueblito había una especie de hogar de menores y los niños, los chicos comienzan a gritar, llegaron los marcianos, llegaron los marcianos. Sí, sí. Y le- este, esta luz se mantiene unos 15 minutos estática y de pronto comienza a alejarse lentamente hacia un bosque que se encontraba en las afueras del pueblo de Peyuco. Y para sorpresa de todas las personas que estaban observando esto, que es un avistamiento masivo, Ujú. ya que prácticamente todo el pueblo vio esta luz. Para su sorpresa, notan que cuando este objeto llega hasta este bosque que está en las afueras de Peyuco, el objeto comienza a descender lentamente, iluminando los árboles de este bosque. Obviamente la gente está aterrada, no tiene ni idea qué está pasando, y la gente se queda ahí, a la distancia, observando esta luz que está en ese bosque. Este fenómeno dura alrededor de unos 6 minutos. Obviamente nadie se acercó a ver qué es lo que había aterrizado, pero la gente seguía observando a la distancia, a prácticamente unos 300 metros de distancia, y en ese momento esta luz comienza a elevarse nuevamente hasta que ya está sobre el bosque, y en ese minuto eh, el objeto sale disparado a una gran velocidad que evidentemente aquello no tenía nada que ver con algo creado en este planeta o con alguna tecnología de aquella época. Estamos hablando del año 1965. Pues bien, una vez que este objeto se retira del lugar, la gente se va a acostar, pero prácticamente nadie en el pueblo durmió esa noche
comentando qué es lo que habían visto. Pasan las horas, amanece, y a eso de las 8 de la mañana, un grupo de valientes y curiosos Ujú. deciden dirigirse al bosque en donde habían visto aterrizar este ovni, esta nave quizás. Y cuando llegan al sitio, la sorpresa es inmensa, ya que la gente que llega al lugar encuentra un círculo de al menos 60 metros de diámetro, en donde al parecer este ovni había extraído la Tierra. 60 metros, 60 metros de diámetro por 1 de profundidad. Imaginémonos la cantidad de sí, toneladas de tierra seguro. que faltaban en este sitio. Y lo más curioso es que dentro de este socavón habían pequeños arbustos que todos mantenían sus raíces de forma intacta. Fuera lo que fuese que se había llevado a esta tierra, lo hizo de una forma tan prolija que no dañó ninguno de los arbustos. Simplemente fue como una especie de aspiradora que tomó la tierra y se la llevó. En ese momento, aparte de todos los curiosos que llegan, también en ese sitio hay dos periodistas de el diario Yanquihue. Ujú, Yanquihue es un pueblito que queda cerca de Peyuco. ujú. Y estos periodistas, Juan Barrientos y Rubén Ibarra, lo primero que hacen cuando llegan a este sitio es tomar fotos de este gran socavón que había quedado, y también comienzan a recorrer el lugar tratando de encontrar huellas de camión o de alguna maquinaria pesada que pudiera explicar qué, qué es lo que se había llevado la Tierra, quién la había extraído. Y para la sorpresa de ambos no encuentran nada, no encuentran huellas de vehículo, no encuentran pisadas de personas. Eh, y bueno, esto comienza a generar tal revuelo que la policía chilena cierra el perímetro para poder hacer una investigación de eh, qué es lo que había causado este cráter en ese sitio. Y aquí es donde ya, según lo que he podido investigar, comienza a pasar lo que suele ocurrir en estos casos ovni. Alguien trata de ocultar la evidencia. Hay personas que dicen que una semana después que ocurre este evento en Peyuco, hay otros que dicen que un mes después, en este sitio se presenta un grupo de investigadores que venían de Estados Unidos, supuestamente de la NASA, o al menos eso fue lo que dijeron cuando llegaron a este lugar. Y estas personas, bueno, tomaron muestras de tierra de este sitio donde se había extraído eh, la tierra por parte de este ovni. Ujú. También tomaron los niveles de radiación del sitio y además requisaron todas las fotografías que habían tomado estos dos periodistas, con la excusa de que se iban a llevar todo esto a Estados Unidos, en donde ellos iban a hacer una especie de informe que luego sería compartido con la comunidad de Peyuco. Cuento corto, nunca más aparecieron estas fotos, nunca hubo un informe de parte de estos científicos, y quizás nuestros amigos se preguntarán cómo sabemos que este evento ocurrió. Ujú. Pues bien, de todas las fotos que tomaron estos periodistas, hay una foto que se publicó en el diario Yanquihue, y también en otro diario, el Mercurio, un diario que eh, se corresponde a Santiago, la capital de Chile, Ujú. y ahí existe una sola foto en donde se ve un grupo de niños con un delantal blanco, quizá era su uniforme, no sé, que están parados sobre este socavón. Y ahí uno realmente se da cuenta de la extensión de terreno que
este ovni se llevó. seguro. Gracias a eso tenemos la prueba de que realmente este evento ocurrió en Peyuco en el año 65. Y acá trataron de darse algunas explicaciones para lo que ocurrió. Las autoridades dijeron en primer lugar que en este sitio simplemente había ocurrido un desplazamiento de tierra. Ujú. El problema es que si esto hubiera sido así, se habrían encontrado rastros de esta tierra en alguna parte de este bosque, no sé, pero no había nada. Eh, Tampoco se explicaba cómo los arbustos no habían sufrido daño en sus raíces. También se trató de decir que, producto de la humedad, eh, la tierra se había desprendido de este lugar. El problema es que el año 65 fue uno de los años más secos en Chile. Ujú. Entonces, como vemos, son explicaciones muy poco Consistente, convincentes claro. para este evento. Y igual no deja de sorprenderme a mí esta historia porque, eh, por lo que pude averiguar ahí dentro de mis investigaciones, Seguro. eh, por ejemplo, en el año 55 había ocurrido, pero en Francia. Algo Y similar. a diferencia, sí, en 1955. Y a diferencia de lo que pasó en Chile, en Peyuco, allá encontraron círculos más pequeños, como de 2 metros de diámetro, y también se extrajo la tierra y los arbustos no sufrieron ningún daño. Y si ya entramos al tema ufológico, al parecer a los tripulantes de estas naves, de estos objetos, no solamente le interesa abducir personas, sino que igual tienen interés en ciertos elementos de la Tierra. Hay casos, como tú debes saber, mutilaciones de ganado. eh, Sí, que También, también se llevan agua de los tanques australianos acá en la Pampa. Este, claro, acá en es- Chile es- igual, el 2012, en un lago se llevaron casi 9.000 millones de litros. exactamente. También donde hay una fuente de energía eléctrica, también ha pasado que se han Claro, extraído, ha habido bajones de tensión y de consumo exagerado cuando pasaba un objeto de estos. O sea que también se claro, alimentaban de un poco de nuestra electricidad o nuestra energía. Así que bueno, no solamente aguas, tierra se llevan. La verdad, la primera vez que escucho que un ovni ha hecho semejante, como dijiste, un claro, socavón de 1 metro por 60 de también lo, diámetro, es una medida interesante. claro, prácticamente la mitad de una cancha de fútbol, si, si lo pensamos. Exactamente. Entonces, Yo, para que la gente se haga donde una yo, idea, para que se dé una idea, un terreno más o menos acá en la Argentina mide 10 por 30 metros. O sea, es el doble y de circunferencia es enorme. es Eh, una cuestión inmensa. Y si lo pensamos ya, quizás alguien podría haber ido y extraído la tierra, pero recordemos que la gente vio que este objeto descendió y, y prácticamente pasaron 5 horas. Yo creo que nadie sería capaz de extraer tantas toneladas de no, no. tierra. Pregunta, ¿el pozo, el socavón quedó por mucho tiempo o sea, alguien lo pudo ver aparte de lo... porque si pasó en el 65, me supongo que habrá durado bastante tiempo el socavón ese, el pozo ese. O lo taparon, En realidad, no, en realidad lo que cuentan los testigos es que con el tiempo las plantas volvieron a germinar, Ujú, volvieron a crecer los arbustos y al día de hoy en ujú, ese sitio eh, hay una gran vegetación, a diferencia de los alrededores. Fue ujú. como que hubo un efecto, podríamos decir, de quizás como de fertilización
que provocó que crecieran muchas plantas en este sitio. Claro, ha pasado en otros fenómenos donde el campo queda inerte, no crece más la hierba. En este caso sería al revés, o sea, se optimizó, se aceleró el crecimiento de todos los arbustos y todo lo que estaba en el bosque ese. Claro, y cuando me dices eso de que los campos prácticamente ya, si algún ovni se estaciona Sí, y nada vuelve a crecer, me recuerda el caso de Valensole en Francia, ajá, cuando un granjero, Maurice Macé, creo que se llamaba, ujú, que él ve un ovni estacionado en su campo de lavanda y cuando este ovni se retira, prácticamente pasaron 10 años y en ese sitio todo lo que él plantaba se moría. ujú. Eh, Quizás debido a la radiación, Acá quién sabe. pasó en la huella del pajarillo, también una mancha sobre el cerro Pajarillo, en Capilla del Monte. Y sí, no creció mucha vegetación por un tiempo. Y aparte Mm, había un montón de insectos, todo lo que era la parte de insectos de la zona estaba toda quemada, no había nada. Pero eso es otra historia. Pero digamos, pasó. O sea, es la primera vez que veo que deja la marca o el pozo y vuelve a crecer todo con una velocidad y que lo tapa. Interesante. no, sí, es increíble, sí. Pablo, ¿a este caso lo investigó algún investigador chileno o solamente los artículos de diario? En realidad, este caso lo investigó prácticamente un oficial de la policía chilena, Ajá. que él tenía cierto interés por el tema ovni. Ujú, Y lo curioso es que cuando ocurre este evento, él no le sorprendió mucho porque, eh, como son las coincidencias, 2 semanas antes de que ocurriera esto, ujú, ya la gente estaba reportando luces extrañas sobre Peyuco. Y ujú. justamente envían a este carabinero a investigar esto, sin imaginarse que 2 semanas después él también estaría a cargo de la investigación Ah. de ya esta extracción de tierra tan misteriosa. Leíamos el otro día, con vos comentábamos por mensaje, muchos casos allá en Chile, por lo que se lee, siempre está involucrado el ejército, las Fuerzas Armadas chilenas. En este caso no sucedió lo mismo. No intervino las Fuerzas Armadas, solamente la policía de Chile. Por lo que se dice solamente la policía, porque al final quedó la versión esa de que había sido un simple desplazamiento de tierra. Ujú. Y además recordemos que el año 65 nadie tenía como un celular a la mano para fotografiar este fenómeno, No, sí. eh, independiente que casi todo el pueblo vio esto, eh, prácticamente este caso quedó en el olvido. Y bueno, también recordemos que en esos años hablar sobre estos temas era poco menos quedar como loco frente al Claro, público. acá en la Argentina sucedió en el mismo año un caso, cerca de donde estoy viviendo ahora en la Argentina, de un hombre que repartía leche, porque en ese tiempo, en el año 65, el reparto era casa a casa, no era como ahora que vamos a un súper y lo compramos. Y bueno, Claro, este hombre vio caer como un paracaídas y bueno, el año 65 llegó hasta el lugar, a un lugar que se llamaba el Monte de los Curas. Pero el testigo, como dijiste vos, no teníamos acceso a tanta información. Y él, como en esa época los rusos estaban copando el espacio y todo eso, ganando la carrera espacial con los Estados Unidos, él siempre que en su relato dice que eran rusos. O sea, él estuvo cerca de la cápsula que cayó, hubo dos seres. Y por más que ya, vinieron a investigar mucha gente, le entrevistaron, él siempre creyó hasta sus últimos días que eran dos personas rusas en una cápsula.
Es más, ahora hace poco un muchacho argentino escribió un libro que relaciona ese caso con el caso Verosnet allá en Rusia, donde las naves Ya, eran muy parecidas. Y en ese caso, aparentemente, por lo que escribe en este libro, eh, el caso Verosnet, después lo contaremos un día, pero es un caso que sucedió en Rusia en el año 86, antes de la perestroika. Bueno, aparentemente eran naves y elementos rusos y bueno, este actor, el autor relaciona ese caso que pasó en Rusia con este caso pasado en la Argentina, donde da toda por los dibujos y por todo lo que mostraba el testigo de la Argentina y los testigos allá en Rusia, en la Unión Soviética en este caso era en esa época, eran ya, muy sí. similares a las cápsulas y a los cosmonautas. Todo lo que los chicos dibujaron era muy parecido a lo que Rusia usaba como tecnología espacial en esa época. Por eso la duda. Y entonces cotejan los dos casos y hacen un paralelismo de este caso que ha sucedido en el medio del campo aquí en Argentina y allá en la ciudad de Verosnet. Muy interesante, Pablo, lo que estás contando. Sí, muy interesante, tantas historias que, No, 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 bueno, no, no. Bueno, te voy a contar un caso bastante breve, pero no por eso no interesante. Este es un caso, el tuyo está investigado, por lo menos hay fotos, por lo menos algún periódico ha cubierto eh, la información. Este caso que te voy a contar lo descubrí buscando otro caso. Mirá cómo son las cosas. Yo buscaba otra historia y encontré este que me pareció poco conocido para el mundillo en general, pero para el que está en el mundo OVNI, sí, algunos ya lo saben. Aunque te parezca raro, este caso empezó, uno siempre dice la fecha, como dijiste vos, 1965. Bueno, este caso pasó mucho después, pero ya. arranca 20 años después. O sea, el caso sucede en 1980 al principio, pero se llega a esta información del caso el año 99, casi en el 2000. Por pura Ah, casualidad, un investigador que investigaba casos en La Pampa llega a un pueblito, Quehue, ahí en La Pampa, y siempre acostumbran algunos investigadores, cuando llegan a un pueblo, seguramente ya sabía de algo de este caso, llega a los pueblos y qué mejor manera de enterarse de situaciones que ir a una comisaría. Porque viste que en los pueblitos, no sé cómo será en Chile, pero acá a veces la gente es reacia para conversar y gente que no conoce, ¿viste? Aunque sea muy amable, muy sí, un poco. hospitalaria, es raro que no. Entonces, si aparece un hombre o cualquiera, o vos y yo, a preguntar de ovnis o de cosas raras, y medio que no nos van a contestar. Entonces, este hombre, el investigador, Patricio Parente, un investigador argentino que se dedica hace bastante tiempo a esto, llega a la comisaría de ese pueblito. Repito, Quehue. Siempre hay que estar con el teléfono a mano para la gente que le gusta estos casos y ubicar geográficamente la situación. Em, Sí, bueno, llega el comisario Jorge Altamirano, era uno de los policías de ahí, no sé si el comisario. Cuando se presenta este investigador en la comisaría, le hace el comentario a Parente de una situación de un amigo de él que vivió 20 años para atrás. O sea, al principio de fines de los 79, 80, y se lo cuenta. Pero como no pudo ese momento llegar hasta el pueblito, porque era un pueblito un poquito más alejado de donde él paró, entonces volvió poco después, en el mes de junio, volvió y se fue directamente a ver a este hombre.
eh, que se Ya, llamaba Valeriano Verdugo. Llegó a la casa, en el pueblito que está ubicado donde vivía Valeriano, se llamaba Colonia 25 de Mayo. Para los que más o menos conozcan o vean un mapa de Argentina, es la provincia de La Pampa, en el centro de la República Argentina, pero muy cerquita, casi en el límite con la provincia de Río Negro. O sea, ya era mucho más, ya saliendo de la provincia de La Pampa. Y por eso te digo que es un caso que no está denunciado por el testigo, simplemente fue cuando lo entrevista parente a Valeriano, solamente dos personas sabían lo del caso. Tres. Valeriano, su esposa, que fueron los testigos, y el policía este, nadie más. Ellos nunca hicieron un ya, informe, no hicieron nada, porque esta gente, viste cómo son la gente de campo, a veces, como dijiste vos hace un rato, a veces la gente no quiere comentar porque dice, estamos locos, no nos van a creer. Y este fue un las caso muy, burlas. muy, muy simpático, muy, quizá no tan ufológico, pero sí queda picando muchas incógnitas en el aire. ¿Qué hace? Valeriano Verdugo era camionero y él hacía transporte de mercadería, a veces traía ganado, a veces no. Venía desde el puerto de Buenos Aires hasta la colonia 25 de Mayo. Si tiene la posibilidad de ver un mapa, cuántos kilómetros hay desde Buenos Aires a ese lugar. Bueno, una de esas veces, pasando por un pueblito, llegando casi a 25 de Mayo, pero estaban a unos kilómetros. Ya, Ahí viene una cosa que a veces, como dijiste vos, el año 65 se veían las cosas de una manera y el año ahora 2026 por ahí o de otra manera. Siempre se preguntó Valeriano por qué hizo lo que hizo. Venía con su esposa, se llamaba María y uno de los hijos venía atrás durmiendo en el camión, venían los dos hablando, y Valeriano nota que adelante, unos, no sé, unos kilómetros, unos metros, había alguien haciendo dedo. ya. En otra circunstancia, decía Valeriano después cuando declaró, no lo hubiese hecho, pero él pensaba, estando en el medio de la ruta, no hay nada. Pobre hombre, si yo no lo levanto, no lo subo al camión, se va a quedar ahí porque no va a pasar ningún camión posiblemente, por horas. Entonces lo levanta este ser. Ya le llamó la atención porque venía vestido con ropas, parecía, como decía él, elegante, pero como que eran de otra época. Bueno, Mm, lo levanta este ser, y tenía una especie de maletín que no soltaba por nada. Se sienta, imagínense, estaba Valeriano, la esposa, en la otra ventanilla del acompañante estaba este ser. Que Valeriano le preguntaba un montón de cosas y le parecía muy raro porque hasta usaba unos guantes blancos, apoyaba sus manos sobre el maletín como que, y era un tipo de pocas palabras. Pero, pero, eh, por momentos Valeriano no le quería preguntar más nada porque no le contestaba, pero no es que no hablara. Empezaba a hablar de algunos temas que digamos que Valeriano no le interesaban o no conocía sobre petróleo. Esta zona de 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa, es entre el Río Negro y La Pampa, es una región un poco más petrolera, si se quiere. Y él hablaba de muchos pueblos él fue a visitar y todas esas cosas, que después decía Valeriano, ni en el mapa estaban esas ciudades. ¿Cómo sabía tanta la geografía de la zona? Porque él decía, eh, bueno, le llamó la atención. Y después le llamó la atención también que él respondía eh, antes que le preguntara a Valeriano. Cuando Valeriano pensaba en una pregunta para hacerle a este ser, que parecía un ser humano común y corriente, un poco raro en su eso te iba a vestimenta, preguntar. pero ya él Ya, cuando le quería preguntar,
le respondía de antemano. Él decía, le llamaba la atención eso, como que le leía el pensamiento. Bueno, intercambiaron un poquito de información y todo eso, pero viste, era muy seco, no hablaba. Hablaba cuando él quería y bueno, esto fue, el viaje duró una hora y pico, una hora y 10. Ya. Y María Elena, la esposa del camionero de Valeriano, mientras ellos conversaban, se sentía un poco cohibida por este ser, empezó a notar que a su derecha lo venían siguiendo un par de luces, que ella calculó más o menos, a ojo no sé si de buen cubero, pero a 1200 metros, 1500 metros. Lo venían acompañando esas estrellas, luces, decía ella, pero no sabía bien qué era. Bueno, Mm, entonces siguieron viaje, estaban llegando, todavía faltaba llegar a unos kilómetros a un paraje eh, para que él pensaba, Valeriano, bueno, acá lo voy a dejar para que se acomode un poco. Y ahí viene la parte más bizarra de esto, ¿no? Porque Valeriano, como buen camionero, acá los camioneros a veces hacen asaditos al borde de la ruta. muy bien. Él había comprado carne porque él decía, él calculaba más o menos tantas horas de viaje y calculó que a cierta hora, pasando cierto pueblito, cierto parador, iban a parar, hacer un asadito y después continuar el viaje, que ya no estaban tan lejos de su casa, en 25 de mayo. Bueno, baja este ser, baja. Él le dice, de repente, de golpe, le dice, acá me bajo. Y él le dice, mira, falta unos kilómetros para llegar al parador. Espera un poquito más porque acá no hay nada. No, no, yo me iba a arreglar. Y se baja. Se Oh, baja el ya. ser, se baja con su maletín, que él siempre en el relato lo cuenta como que el maletín era muy moderno. No, como que no había visto nunca un maletín de esa manera, ¿viste? Bueno, baja, es raro este hombre, baja. Entonces, y las estrellas, las luces seguían viéndola, pero él como no, él manejaba, ¿no? Y estaba hablando con este ser, no mucho interés no le daba. No le da, María claro. Elena, la mujer sí, veía las estrellas, las luces raras, a veces eran naranjas, a veces eran azules. Se bajó este ser y siguieron el paraje, siguieron viaje por la ruta y las luces no lo siguieron más. A ellos tomaron un poco más no sé si miedo, pero como que las luces venían Notaron que, acompañando a este ser. Bueno, baja este ser, siguen un poquito más, pasan el parador, donde había un poco más de civilización para cargar combustible. Entonces Valero dijo, no, falta poco. A unos 5 kilómetros de ahí, más o menos, iba a ser lo que te contaba al principio. Bueno, ahora voy a hacer la del camionero, del argentino, voy a poner mi parrillita al costado de la ruta, voy a ver que no venga ninguna policía caminera porque a veces no te dejan. Como vos dijiste, en la parte de Chile es seca y esa parte de La Pampa y en junio que pasó esto, también es un poco seco. Imagínate si prenden un fuego. Bueno, claro, se cuidaba ese detalle. Bueno, sí, van sin sal. baja su parrillita, empieza a prender el fuego. Baja la esposa, bueno, sigue hace su ritual que hacía todas las veces que viajaban a Buenos Aires, de Buenos Aires por acá, y cuando él empieza a prender el fuego, aparecen de vuelta esas luces, eh, llegan hasta donde estaban ellos, o él más que nada, llegan hacia arriba, justo arriba de él, y a una velocidad, como dijo Valeriano, impresionante, se fueron, desaparecieron. Entonces Valeriano Mm, agarró su parrillita y dijo, no, no vamos a hacer el asado nada. me voy. Nos subimos al camión y nos vamos. Y esa fue la historia que yo encontré. No existe, a ver, el investigador existe, está en muchos portales
hay una investigación escrita, pero prueba solamente la palabra de Valeriano. Es un caso muy bizarro de visitante de humanoides en la ruta. Está catalogado como un avistaje de humanoides en la ruta. Yo lo tomé por muy bizarro porque eh, qué casualidad, como uno a veces, como yo siempre te digo, a veces buscando un caso o buscando cierta cantidad, cierta calidad de casos, nos encontramos con unos casos que no dejan de ser reales o posiblemente reales, pero surgen de casualidad. Me pasó a mí y le pasó a este investigador, que fue a buscar otra cosa, seguramente otro caso, ahí en La Pampa, y un Sí, policía le cuenta esta situación, este caso de un amigo, y bueno, gracias a este amigo, le cuenta a Parente, que es un investigador, y él hace una investigación, va, habla con Valeriano, con la esposa, eh, y bueno, se hace conocido este caso, conocido en el mundo ufológico, no es tampoco, porque la verdad, como hizo Valeriano, nunca supe qué era, nunca supimos qué ser era este, porque no es que tenía una característica muy extraterrestre, pasaron cosas raras, porque si te pones a pensar como, o escuchaste lo que yo te conté, eh, no sé hasta qué punto, hay casos, es raro el caso, posiblemente sea un humanoide, lo que lo hace más ufológico son las luces, claro, pero sí, pero correcto. no tiene una espectacularidad como un caso que contaste vos, donde hay huellas. Es la palabra de Valeriano y creerle al testigo y es así. O sea, es muy bizarro este caso. Me pareció lindo y original para contar. eh, Simplemente eso. ¿No? Y de hecho que estaba, pero Seguramente no es como el caso, no es tan conseguido. espectacular el caso de Valeriano, pero está registrado y fue investigado por un investigador argentino. No hay más pruebas que esta. Simplemente es un relato de un testigo. Seguramente en Chile o en la Argentina o en todas partes del mundo deben ocurrir muchísimos casos parecidos. Eh, Sí, generalmente uno cree que en estos casos siempre están involucrados los típicos grises, los nórdicos, pero en realidad hay un montón de historias bizarras donde hay personas que tienen encuentros con humanoides que actúan de forma extraña, que tienen apariencia humana. ujú. Y bueno, si también lo pensamos en la mayoría de los casos ovni o en este tipo de historias, rara vez encontramos pruebas y no nos queda más que creer en la palabra Sí, no, que obviamente, cuentan. yo lo traje porque tengo otros casos también que junté, pero me pareció cortito, por eso te dije que era breve, pero no deja de ser creíble, Interesante, sí. creíble, real. Hay un montón de estos casos en ruta, en ruta hay un montón de estos casos. El otro día escuchaba un podcast acá en la Argentina. Ahora se abrió para la data que algunos puede ver este programa. Ahora en mayo se va a abrir un nuevo café ufológico, aparte del de Quilmes que abrimos nosotros. Ahora se abrió uno en San Nicolás. Hay muchos cafés ufológicos que están abriendo en buena hora. Escuchaba al creador del café, acá el primer café ufológico argentino se llamó Café Río 54 en Capital Ya. Federal. Y contaba Mm, este hombre, sabes que no me acuerdo el nombre, pero es importante el investigador, pero no me acuerdo, el creador, que le preguntaban en la entrevista, en el podcast, ¿por qué café ufológico? Y ahí yo también aprendí el térmico y el significado del término. O sea, lo sabía como un café literario, pensaba yo. Perdón, no, ellos tenían un lugar, como nos pasa a nosotros, Pablo.
nos juntamos ahora, tenemos la posibilidad técnica de juntarnos por internet y charlar. Hace más de 20 años era más complicado la cosa. Claro, imposible, yo creo. Sí, no, juntarse a hablar de estos temas y de intercambiar información. Bizarra o no bizarra, creíble o no creíble, pero nosotros, que la gente crea, no crea que nosotros sacamos de internet. Esto está sacado de libros, de portales de investigación, de centros de investigadores. O sea, tratamos de que sea dentro de todo investigado por alguien el caso. ¿Entendés? Claro, verlo a Por fuego. eso no es que sacamos de internet, porque hay mucha historia dando vuelta por internet y a veces no queremos confundir a la gente. Bueno, te cuento la anécdota y me sorprendió y lo tengo que buscar a ese caso porque me quedó picando. Bueno, el creador del Café Río 54 contó que, bueno, le puso café ufológico porque tenía un amigo ufológico, mirá, también, que era francés. Y son dos los creadores del Ya, café, el café ufológico, el primer café ufológico de la Argentina. Él le decía, qué raro que ustedes no saben cómo, porque ellos se juntaban a charlar en algunos lugares y no sabían qué ponerle, cómo ponerle, centro, fundación, federación. Y él le dijo, me imagino. entonces él le dice, qué raro que ustedes no se dan cuenta, porque la vida de los argentinos pasa por un café. El cafetín de Buenos Aires, el café esto, nos juntamos a tomar café, a charlar con los amigos. ¿Por qué no hacen un café ufológico? Y ahí surgió el término café ufológico. Bueno, ahí se fundó ese primer café ufológico. Y bueno, en esa entrevista que me llamó la atención y bueno, aprendí un montón de cosas, le pregunta, le pregunta, era una chica que la entrevistaba, si en un café ufológico, mirá qué interesante, si en algún café ufológico hubo alguna historia que haya contado alguno de los participantes que lo haya sorprendido de sobremanera. Y contó una Ya, historia, obviamente que no dio el nombre ni nada, porque en los cafés ufológicos no se dicen. Todo lo que participamos en un café sabemos que se cuenta todo ahí y de ahí no sale nada. Pero él contó más o menos los hechos. Un personaje venía por una ruta, igual que este muchacho que te estoy contando yo, ya, ya. y de repente ve que al auto se le pega, no sé cómo llamarlo, que era muy bizarro, pero al mismo tiempo muy real. Se le pega un cero, algo, no sé, algo en la parte de atrás del auto. Él lo veía o el espejo retrovisor. Claro, sí. Entonces dice, era rarísimo, era como un ente, como algo gelatinoso. Y entonces medio que aceleró y no se despegaba, aceleró y no se despegaba. Y justo venía un camión de frente y él dice, mira, lo contaba esto. em, Y entonces dice, bueno, lo va a ver a este ser, no sé qué era. Él decía, no sé lo que era. Y él se va y cuando pasa el camión, ve que esa cosa se pega al camión, atrás del camión, y se va. Entonces él dice, bueno, lo perdí. Ah, Nunca supo explicar, lo perdí. Decía, era algo de miedo. Bueno, hizo unos kilómetros más y otra vez se le volvió a pegar ese objeto o ese ser, no sé, medio gelatinoso a la parte de atrás del auto. Y así, oh, bueno, ese caso me digo, bueno, qué buen relato, pero no tengo más datos. Igual lo contó como anécdota, no creo que. Bueno, por eso digo, en la ruta suceden algunas cosas y cuando encontré este caso me hizo acordar a lo que te conté recién, que en la ruta suceden cosas que a veces no tienen explicación. Eh, sí. por eso conté este Claro. caso, que quizá no es tan ufológico, ni sorprendente, ni abducción, pero fue raro, o sea, no tiene explicación tampoco. Por lo menos para Valeriano no tuvo explicación, para la mujer de Valeriano tampoco, y bueno, son cosas que pasaron en un pueblo, debe haber un montón de cosas en un pueblo. Sí, pero yo creo que en estos casos quizás nunca vamos a tener como una explicación que sea como la correcta Y sí, o no.
Por ejemplo, en mi caso ya podemos decir ya, este ovni aterrizó, se llevó a la Tierra, pero si lo pensamos bien, nadie vio eso. La gente a 300 metros vieron descender esta luz, quizás era un ovni, quizás no lo era. Ujú. Y son casos que uno quizás nunca va a tener la explicación, por Exactamente. mucho que investigue, eh, No porque tenemos que igual el... creer todo lo que nos cuentan, pero tampoco tenemos que dudar siempre para ser un buen pseudo investigador o investigador y buscar alguna respuesta. No creer tantos, pero tampoco hay que ser escéptico, pero no incrédulo, porque a veces suceden cosas que no tienen explicación. No, y a veces, bueno, yo soy de la idea que uno tiene que ser 50-50, no creerlo todo el relato, pero tampoco descartarlo. Y además no quedarse con lo que le cuentan, sino que seguir Ujú. investigando, ver varias fuentes, porque es la única forma de intentar acercarse un poquito a la Seguro. verdad. Siempre hay que cotejar información. Yo estoy atrás de un caso ahora de un combatiente de Malvinas. Sigo con el tema Malvinas, pero se me presentan estos casos. Y bueno, estoy por contactar a ese testigo, pero para que el relato sea un poco más investigado y siempre hay que buscar varias fuentes. Yo pensaba, si este combatiente argentino pudo verlo, también pudo haberlo otro combatiente, otro compañero. Sería interesante poder cotejar dos testigos del mismo fenómeno, del mismo caso, porque hace que sea más, no digo que la palabra creíble porque queda feo, pero más más apoyada en varios testimonios, no solamente el de un solo testigo, porque si no, como hablábamos Claro, recién, quedamos en el claro, relato. Eh, sí, algo que le dé fuerza al claro, testimonio. vos sabés que en la ufología hay un dicho que dice que evidencia mata relato. O sea, nosotros entrevistamos al testigo, le creemos al testigo hasta ahí, tratamos de ver si realmente nos está mintiendo y todas esas cosas. Pero si encontramos una evidencia que está haciendo una mentira, cualquier relato, por más increíble que sea, Pierde, la evidencia es fundamental. Por eso es difícil también todavía a esta altura del partido, en muchos casos, lo hablaba con un investigador el otro día que me llamó por teléfono, a Damián Calvo, que le mando un saludo si me ve alguna vez, y él me decía que es el 3-4% de todos los casos que investigamos que son dudosos, ni siquiera comprobados, dudosos, y tienen alguna que otra evidencia. Es también, eso es mucho, cierto. pero es muy poco también. O sea que la mayoría de los casos que nosotros contamos, y lamentablemente, no digo que sea así, que estos casos no sean verdad o mentira, pero es así, la estadística es así. Nosotros contamos dos casos donde lamentablemente evidencia 100% no tenemos. Sí tenemos el asidero de que lo investigaron yo, bueno, que en mi caso un investigador conocido en la Argentina, se entrevistó con el testigo y bueno, un poco de credibilidad podemos tener. ¿Viste? Cuando uno hace estas cosas de análisis psicológico del testigo y todas esas cosas, uno debe creer también un poco. No sé si en totalmente, pero por ejemplo, cuando la gente te cuenta un caso, seguramente te está contando realmente lo que él creyó que vio o que vio. Ahora está en nosotros, como investigadores, divulgadores del tema, buscar las evidencias o la manera de que si es no verdad, podamos descubrirla. Ese es nuestro trabajo, porque si contamos Claro, casos y creemos todo lo que nos cuentan, estamos al horno en la ufología. no es la idea, Y para no, nada. no es la idea. Y bueno, nosotros como ya dijimos en el capítulo anterior, también invitamos a los amigos que nos escriban ahí, eh,
si es que tienen algo que contar, si es que han vivido algún fenómeno extraño relacionado al tema ovni, eh, o que también nos recomienden temas si es que desean que hablemos de algún caso que les parezca a ellos bien interesante. Sí, sí. Bueno, entonces abajo en la descripción de este capítulo vamos a dejarlo tanto el mail y el Instagram de cada uno de los canales. Mi canal era OVNI y el tuyo, Pablo. Canal Enigma. Bueno, este programa, este segundo capítulo, también va a salir en los dos canales, como dijimos la vez pasada. Seguramente en un futuro, esto está siendo grabado ahora, por el hecho de formar bien el programa, no por el hecho de no tener intención de hacerlo en vivo. Seguramente en próximas emisiones va a salir en vivo, así podemos tener un chat, algún invitado. Esa sería la idea, pero bueno, de a poco, no hay que apurarse, es contar casos y de a poco viendo si podemos profundizar en lo que es la investigación, traer a un testigo de algún caso acá con nosotros y que nos hable. Así que este jueves de ovnis está abierto a toda expectativa nuestra y a expectativa de cualquier participante, los que nos quieran, seguidores que nos quieran mandar alguna, quieran hablar o quieran salir a comentar algo, nosotros estamos abiertos a toda esta situación. Claro. Así que eso esperamos, que la gente se motive, que escriba ahí en la bandeja de comentarios qué les parece este programa, que nos recomienden historias y, tal como mencioné anteriormente, si tienen algún relato que nos quieran contar, ya saben, acá cuentan con este programa, Jueves de OVNIs, así que bienvenido. Bueno, Pablo, la verdad, cada día nos soltamos más, cada día estamos más sueltos, más con más experiencia y podemos hablar tranquilamente, aparte un poquito mejor técnicamente. Nosotros somos muy, muy anticomputadora, pero bueno, hoy estamos ya solos y bueno, pudimos salir al aire y todo eso. Así que bueno, Sí, les agradezco a los que ven, a los que van a ver. Así que nos vamos despidiendo. Hasta un próximo jueves de OVNIs, los dos lados de la cordillera. Luis Álvarez y Pablo Ufo. Acá los esperamos. Espero que nos sintonicen, ¿no? Que nos miren el próximo capítulo. Así que bueno, yo me despido. Así que bueno, un abrazo, Pablo, para hasta la próxima. igualmente un abrazo y hasta la próxima.